control de la transcripción. Regulación de la expresión genética. Las bacterias han desarrollado diversos mecanismos para adaptarse de forma rápida y eficiente a los cambios de concentración de nutrientes ambientales. Las bacterias ponen en marcha un conjunto completo de enzimas en caso necesario, mientras que en ausencia de sustrato evitan la producción de la enzima o enzimas específicas de una ruta metabólica. En primer lugar, y en respuesta a un estímulo nutricional, la organización de los genes de una ruta bioquímica en un operón dotado de unos mecanismos de control genético adecuados permite la producción coordinada de las enzimas necesarias. En segundo lugar, la transcripción del gen es regulada directamente por unas proteínas represoras que se unen a los operadores como respuesta a señales nutricionales en el interior de la célula. En tercer lugar, la velocidad de síntesis de las proteínas por el ribosoma puede regular el proceso de transcripción en los procariotas. La ausencia de una membrana nuclear permite al ribosoma procariótico unirse al ARN mensajero conforme se transcribe a partir del ADN. Regulación de la transcripción. El inicio de la transcripción puede estar sometido a unos mecanismos de control positivo o negativo. Los genes sometidos a un control negativo se expresan a menos que una proteína represora los desconecte. Esta proteína impide la expresión del gen al unirse a una secuencia específica del ADN al denominado operador, lo que impide que la polimerasa de ARN inicie la transcripción en el promotor. Por el contrario, los genes cuya expresión se encuentra sometida a un control positivo tan solo se transcriben en presencia de una proteína reguladora activada denominada apoinductor. El apoinductor se une a una secuencia específica del ADN y colabora con la polimerasa de ARN en los pasos iniciales mediante un mecanismo desconocido. Los operones pueden ser inducibles o represibles. La introducción de un sustrato inductor en el medio de crecimiento puede inducir un aumento de la expresión por parte del operón de las enzimas necesarias para el metabolismo de dicho compuesto. La acumulación de los productos finales co-represores de una ruta puede señalar la necesidad de desconectarla o reprimirla mediante una disminución de la síntesis de sus enzimas. El operón de la lactosa LAC, encargado de la degradación de este hidrato de carbono, es un operón inducible que se encuentra sometido a una regulación tanto positiva como negativa. Normalmente la bacteria utiliza glucosa y no lactosa. En ausencia de lactosa, la proteína represora se fija a la secuencia del operador y el operón queda reprimido, con lo que se impide la función normal de la polimerasa de ARN. Sin embargo, la adición de lactosa invierte esta represión en ausencia de glucosa. La expresión completa del operón LAC también exige la presencia de un mecanismo de control positivo mediado por proteínas. En Escherichia coli, la proteína denominada proteína activadora de genes por catabolito PAC forma un complejo con el monofosfato cíclico de adenosina MPC y adquiere así la capacidad de fijarse a una secuencia específica del ADN presente en el promotor. El complejo PAC-AMP cíclico favorece la unión de la polimerasa de ARN en el promotor, con lo que se traduce en un incremento de la frecuencia de inicio de la transcripción. El complejo PAC-AMP cíclico puede potenciar la transcripción del operón mediante una interacción proteína-proteína con la polimerasa ARN o bien mediante una interacción proteína-ADN. El operón del triptófano, operón TRP, contiene los genes estructurales necesarios para la biosíntesis de este aminoácido y se haya sometido a unos mecanismos de control dobles de la transcripción. Aunque el triptófano es esencial para la síntesis de proteínas, su presencia en concentraciones excesivas puede resultar tóxica para la célula, por lo que su síntesis debe estar
regulada. A nivel higiénico, el aumento de la concentración intracelular del triptófano activa la proteína represora para inhibir el proceso de transcripción. Respecto a la síntesis de proteínas, la traducción rápida de un péptido de prueba al comienzo del ARN en presencia de triptófano favorece la formación de un asa bicatenaria en el ARN, lo cual pone fin al proceso de transcripción. Esta asa se forma también cuando no tiene lugar la síntesis de proteínas, una situación que tampoco requeriría la síntesis de triptófano. Ambos mecanismos regulan la síntesis de triptófano a nivel del ARN mensajero en un proceso denominado atenuación y en el que se registra una interrupción prematura de la síntesis del ARN mensajero. Vamos a ver las figuras antes de continuar. La figura 5.1a, en la parte A, porque aquí vemos un ADN al cual se ha dividido el cromosoma, es un cromosoma al cual se ha dividido, no, es un ARN mensajero y se ha dividido en sus partes que llevan letras que significan acetil. El operán de la lactosa se transcribe en forma de ARN mensajero policistrónico a partir del promotor P. El nodo esta P es el ARN N o mensajero y se traduce en tres proteínas: beta-galactosidasa, que es la Z, permeasa, que es la y acetilasa, que es la A. El gen LAC1 codifica la proteína represora. Ahora B. El operón de la lactosa no se transcribe en ausencia de un inductor de la alolactosa, puesto que el represor compite con la polimerasa de ARN en el locus del operador. Es la letra O. A causa de un cambio de conformación del represor que forma un complejo con el inductor, aquel no reconoce al operador. Por tanto, el operón LAC se transcribe débilmente. En presencia de lactosa como fuente de carbono, Escherichia coli puede crecer en un medio pobre. Tanto el inductor como el complejo PAC-AMP cíclico están unidos al promotor, que se encuentra totalmente activado y se transcribe y traduce un gran número de moléculas de ARN mensajero TAC. Y el crecimiento de F-col en un medio pobre sin lactosa conducirá a la unión del complejo PAC-AMP cíclico a la región del promotor, así como la unión del represor activo a la secuencia del operador, puesto que no existe ningún inductor disponible. El resultado será que el operón TAC no experimentará la transcripción.
significa proteína activa del gen de catabolito. La siguiente figura, la 5.2, replicación del ADN bacteriano. La síntesis de ADN de nuevo se produce en horquillas de crecimiento y avanza en ambas direcciones. La síntesis de ADN tiene lugar de manera continua en sentido 5 a 3, la cadena adelantada, o en fragmentos, cadena rezagada. Suponiendo que cada ciclo de replicación requiera 40 minutos, así como un nuevo inicio de cada 20 minutos, el inicio de la síntesis de ADN se produce con anterioridad a la división celular. En unas células pueden iniciarse múltiples horquillas de crecimiento antes de que haya ocurrido la formación completa del tabique y la división celular. Las células hijas nacen embarazadas, entre comillas. En la figura 5.3, también un ARN, regulación del operón del triptófano. El operón triptófano, o operón TRP, codifica las 5 enzimas necesarias para la biosíntesis del triptófano. Este operón se encuentra sometido a un doble control. B. La conformación de la proteína represora inactiva cambia tras la unión con el triptófano correpresor. C. El represor activo resultante R se une luego al operador 0, o bloqueando así cualquier posible transcripción del ARN mensajero TRP por la polimerasa de ARN. C. El operón TRP se encuentra también bajo el control de un mecanismo de atenuación antiterminación. A la derecha de los genes estructurales se encuentra el promotor P, el operador y un adelantado líder T, que puede transcribirse en un péptido corto con 2 triptófanos en la proximidad del extremo distal W. El ARN mensajero adelantado posee 4 repeticiones, 1, 2, 3 y 4, que pueden aparearse de distintas formas según la disponibilidad del triptófano, lo que ocasiona una interrupción precoz de la transcripción del operón TRP o su transcripción completa. En presencia de una elevada concentración de triptófano, las regiones 3 y 4 del ARN mensajero adelantado pueden aparearse y formar un operón TRP. Sin embargo, en presencia de una cantidad escasa o nula del triptófano adelantado debido al tándem de codones de triptófano. Decía que, sin embargo, en presencia de una cantidad escasa o nula de triptófano, los ribosomas se atascan en la región 1 cuando traducen el péptido adelantado debido al tándem de codones de triptófano. A continuación pueden aparearse las regiones 2 y 3, formando la horquilla antiterminación y ocasionando la transcripción de los genes TRP. Finalmente se pueden aparear las regiones 1, 2.2, 3, 2.4 del ARN mensajero adelantado libre, ocasionando de este modo una interrupción de la transcripción antes de la aparición del primer gen estructural, TRP. Microbiología, el capítulo genética bacteriana, la segunda parte, ahora en la página